hermosísimo. También está en hebreo y en chino. Ah, Los iba a traer y se me pasó. ok, muy bien. Pero para una próxima ocasión. Digo, es para decir, contar nada más, ¿no? No es normal, no es tan común que un libro de este estilo sea traducido al hebreo y al chino. Tengo una amiga que vive en Israel y un día lo vio en la librería, le sacó foto y estaba feliz y se lo compró y toda una algarabía, ¿no? Genial. Sí, genial. Claro. Y también has grabado unos CDs sobre este tema, ¿no? Sí, fueron inspiraciones mías que les puse voz con música. Se grabó en un estudio así como así todo muy profesional. Lindo. Muy bien. Y pues, además de todo esto, tú desde 2015 impartes la formación, el diplomado de formación en terapia de vidas pasadas. Sí, y así eres la única formadora en México que ha sido reconocida por el doctor José Luis Cabuli. Digamos que autorizada. Autorizada. Sí. Y bueno, además, tú has creado y diriges 2 espacios web, que son la Red Floral y la Caja de Pandora, que son 2 espacios donde se promueven, se presentan iniciativas que permiten reconectarse con toda la sabiduría del alma. Sí, porque son terapias naturales. Como bien dijiste, trabajo con terapia floral, con Ho'oponopono, con terapia de vidas pasadas. Y bueno, conocemos muchos profesionales que hacen otras y bueno, se suman al proyecto y en la medida en que podemos, seguimos adelante. Sí, bueno, yo he sido tu alumna y alumna de muchos de los cursos que se imparten en la Red Floral, en la Caja de Pandora, y es un espacio de formación excelente, además muy amoroso. Bueno, ahora todavía seguimos trabajando online. Hay mucha resistencia a volver a las aulas. Entiendo que esta ciudad es tan grande que moverse a la gente le hace perder mucho tiempo, ¿no? Entonces siguen optando por online. Sí. Lo cual a mí me duele un poquito, ¿no? Porque no hay nada como el apapacho, como el abrazo, ¿no? Sí, absolutamente. Tomar el cafecito en la cocina, compartiendo. Sí, bueno, yo soy alumna de Lili y yo creo que ha sido, pues, se habla de diosidencias, ¿no? De estas sincronicidades, porque tenía como más de 20 años deseando formarme en terapia de vidas pasadas. Mira. Y no pudiendo encontrar un espacio de formación. Y cuando te encontré, sentí que era el espacio perfecto para mí. Qué bueno, Sí, muchas gracias. Entonces, pues, muy agradecida y pues, ha sido una experiencia de transformación extraordinaria. Entonces, muchas gracias. Lo es. No, la agradecida soy yo, porque en la medida en que enseño la técnica y es como que siento que me transformo, ¿no? Entonces, estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Entonces tú creces, pero yo también crezco. Eso es, sin duda, así. Sí, porque nos enriquecemos mutuamente. Sí, y se genera un espacio, pues, a través de las experiencias que he tenido, puedo decir que es un espacio de gran generosidad, y esto es muy importante. Y así debe ser, creo yo, ¿no? Sí, pero no siempre es así. Bueno. Pero esto hace la diferencia, ¿no? Qué bueno. Además de las pausas, como decías tú, con el cafecito y, bueno, cosas deliciosas que siempre nos preparas. Ay, gracias. Pero bueno, todo esto es como alrededor del tema que amamos las 2, que nos apasiona y que son las vidas pasadas. Entonces, y la terapia de vidas pasadas. Entonces, bueno, primero, para entrar al tema, me gustaría preguntarte, ¿qué es la terapia de vidas pasadas?
Así en una frasecita, la terapia de vidas pasadas es una técnica psicoterapéutica transpersonal. Consiste en traer al consciente lo que está guardado en el inconsciente. Ujú, Así como definición del libro. ujú, ujú. Sí, exactamente, traer al consciente lo que está en el inconsciente, porque en realidad nuestras vidas pasadas están en nuestro inconsciente, aquí Sí, ahora. sí, 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 sí. Sí, y lo que se produce en las situaciones traumáticas, porque es terapéutica, porque tenemos que sanar traumas, ¿sí? Ujú, Eh, en situaciones traumáticas, lo que sucede es que no tenemos el tiempo suficiente de entender, de manifestar nuestras emociones, nuestras reacciones físicas, nuestros pensamientos, y todo queda guardadito, y entonces quizá la persona muere en la experiencia y lo que queda es lo que se llama atrapamiento del alma. ujú, Y es eso a lo que vamos nosotros a buscar cuando hacemos la terapia de vidas pasadas. Ahora, este nombre se acuñó, eh, no digo, no, la palabra, me salía casualidad, pero en realidad no es casualidad. En el año 1978, un maestro de Estados Unidos que practicaba la hipnosis a profundidad, escribió un libro. Y él estaba daba clases en una universidad de Estados Unidos y comparte su libro con 300 alumnos y hace una ujú, encuesta. ujú, Cuando ustedes lean este libro, a ver, ¿qué título le pondrían? Y ujú, el título que ganó fue Terapia de Vidas Pasadas. Así quedó acuñado el título, que es así como se la conoce, pero en realidad, terapia de vidas pasadas, regresión de memoria, es lo mismo. La gente me dice, no, pero ¿cómo voy a hacer la terapia de vidas pasadas? Si tengo tantos problemas en esta, ¿qué me voy a poner a mirar lo que hay ujú, atrás? ujú, La cuestión es que si profundizamos y nos enteramos un poquito de qué se trata, todo está acá. ujú. Todo está acá. Eh, y muchas veces surgen situaciones que hacen que se disparen las reacciones y en realidad posiblemente nos salimos de contexto porque estamos reaccionando de una manera diferente, como un exabrupto, y entonces, ¿a qué estamos reaccionando? ¿A esta Ujú, situación de ahora o esta situación de allá y entonces? claro, ¿No? claro, porque muchas veces es realmente evidente, ¿no? Que nuestras reacciones son exageradas. Ujú, Son reacciones que no encuentran una correspondencia con lo que estamos viviendo en la actualidad, así ¿no? es. Y no podemos entender de dónde viene lo que estamos sintiendo y experimentando. Claro, hay principios fundamentales en los que se basa esta terapia, ¿no? Uno podría decir, sí, se basa en la reencarnación, pero eso se decía hace muchos años atrás. Hoy por Ujú, hoy ya no se dice que se basa en la reencarnación. Eh, Se basa en que todos somos uno, ujú, eh, se ujú, basa, que no es solamente de la terapia de vidas pasadas, ¿no? Esto es también del Hoponopono ujú, y tan conocido aquí en México con el saludo In Lak'ech, ujú, Jalaquén, ¿no? Pero ujú, bueno, ese es otro tema abordado por el licenciado Raúl Pérez. ujú, Sí ujú. lo escuché, sí lo escuché. Queridísimo maestro de Sí, ambas, sí, también. sí, sí. Y argentino. Sí, también. Bueno, Dios lo cría y el diablo los amontona. Bueno, pero mira, si tenemos que recurrir un poco a fundamentar la existencia de las vidas pasadas, necesariamente tenemos que ir a culturas ancestrales, a civilizaciones y sistemas de creencias religiosas, espirituales, que concebían la posibilidad de la existencia de vidas pasadas y por ende de la reencarnación. Ujú, Eh, para ello nos tenemos que remitir a Oriente, fundamentalmente a la India y al Tíbet.
No podemos basarnos en Occidente, porque en Occidente sucedió que cuando se celebró el concilio de Constantinopla con Justiniano en el año 520 a.C., se consideró anatema, quiere decir equivocada, la posibilidad de la preexistencia del alma, y con ello se daba por descartada la existencia de vidas pasadas, ¿no? Entonces, si vamos a la India, en el siglo II a.C., surge un gran sabio que se llamó Patanjali o Patanjali. No sé cómo se pronuncia, pero lo he escuchado de las dos maneras. Él fue un sabio muy iluminado que alcanzó un altísimo nivel de evolución espiritual. Y escribió un libro que se llama los Yoga Sutra. En este Yoga Sutra, él explica y fundamenta el Raja Yoga, que es el yoga del control de la mente. Este Yoga Sutra está dividido en 4 capítulos. En el tercer capítulo, él habla claramente, y lo voy a leer para que no haya error. Dice, en el capítulo 3, verso 16, dice: mediante la práctica del samyama, que es la introversión de los sentidos, la concentración, la meditación y la fusión de la experiencia, se obtiene el conocimiento del pasado y del futuro. Y en el verso 18 agrega: mediante la percepción de los samskaras, que es la huella, el impacto de la acción que realizamos y que queda grabado en el campo mental, sobreviene el conocimiento de las vidas pasadas. Este es un antecedente de las vidas pasadas, y como fue un personaje tan importante, tiene peso, por supuesto, como antecedente de las vidas pasadas. Claro. Otro gran sabio del siglo IV y V fue Buda, que escribió el libro La Luz de Oriente. Creo que a lo mejor Buda es más conocido, ¿no? Sí. Él escribió: monjes, puedo recordar mis vidas pasadas hasta donde quiero. No solo puedo recordar 1 o 2 vidas, sino cientos y miles de vidas pasadas. Puedo recordar un eón de vidas. Cuando vivía en diferentes comunidades, pertenecía a diferentes clanes, comía diferentes alimentos, tenía diferentes nombres. Puedo recordar toda esa cadena de renacimientos. Este es otro de los hitos que marca la existencia de las vidas pasadas y por ende de la reencarnación. Como yo te decía, en el concilio de Constantinopla queda abolida la reencarnación, pero en el Antiguo Testamento sí se habla de reencarnación. Sí. Todo eso con Justiniano fue una cuestión política, de iglesia, pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque además ya hace mucho tiempo que pasó. Sí. Bueno, lo cierto es que estas fijan las bases de vidas pasadas y de reencarnación. Ahora, en la Grecia antigua, en el siglo VI a.C., también recibió parte de este legado con los templos de Asclepio o de Esculapio para los romanos, que era el dios de la medicina. Ellos tenían muchos templos, el principal era el de Epidauros en Grecia. Y ahí practicaban la sanación, tanto física como psicológica, y tenían una manera de trabajar establecida. Lo primero que ocurría era el sueño terapéutico. Las personas llegaban al templo, se tenían que quedar a dormir en el templo, supongo que habían sótanos ya preparados con camas, la verdad que no tengo idea cómo era, pero tenían que pernoctar ahí algunas noches, hasta que lo que buscaban ellos al pernoctar ahí era que el dios Asclepio los viniera a visitar y en mayor o menor grado de simbolismos les explicaran el origen de su enfermedad y cómo podían sanarla.
claro, no todos los sueños eran tan claros. Entonces, habían sacerdotes que interpretaban estos sueños y les daban sugerencias a la gente, porque la gente no todos entendían lo que le estaba Claro. diciendo el sueño, ¿no? Entonces, interpretaban los sacerdotes los sueños y les decían a la gente cuál era el origen de su enfermedad y cómo tenían que sanarla. También en los templos, en el templo, había un laberinto. Era otra parte del programa de sanación. Había un laberinto que las personas tenían que recorrer y se suponía que al final del laberinto, cuando salían, se producía una catarsis y posteriormente la sanación. Esto era lo que se hacía en la Grecia antigua. Ahora, seguimos avanzando en el tiempo y entonces llegamos al siglo XIX y al siglo XX, y ahí lo que empezó a estar muy de moda fue la hipnosis. Entonces, hubieron muchos maestros en diferentes países de Europa que hicieron muchos estudios de hipnosis y utilizaban para ello voluntarios, y entonces surgió, por ejemplo, Franz Mesmer en Austria, el Marqués de Puysegur en Francia, James Braid en Escocia, el coronel Albert de Rochas en Francia también, Fernández Colavida en España. Fíjate que el coronel Albert de Rochas, si bien el boom de la terapia de vidas pasadas comienza a partir de los años 70, o mejor dicho, ese no fue el boom, ahí empezó a conocerse en los años 70. Sin embargo, podemos hablar que estos personajes que te acabo de mencionar son de 100 años atrás. Y, por ejemplo, el coronel Albert de Rochas en Francia en el año 1904, él hacía estudios muy profundos de hipnosis, tuvo la primera experiencia con vidas pasadas, y a ese fenómeno lo llamó regresión de memoria. Y regresión de memoria es un término que nosotros actualmente utilizamos en nuestra terapia. ¿Sí? Sí. Entonces, estamos hablando del año 1904. O sea que es antigüita. Sí. Es antigüita. Sí. Muy bien. Acercándonos más a nuestros tiempos, ya en el siglo XXI, en el año 1978, un señor de Estados Unidos llamado Morris Netherton es el que te contó que escribió su primer libro y acuñó el título Terapia de Vidas Pasadas. Por este señor quedó el título acuñado de Terapia de Vidas Pasadas en el año 1978. En el año 80 surge Edith Fiore, también con hipnosis, en Estados Unidos, y en el año 88 Brian Weiss lanza su libro Muchas vidas, muchos maestros, y entonces eso sí fue como que lanzar a más público, porque además fue un libro muy tierno, diría yo, que llega al corazón realmente. Sí. Entonces es un libro muy leído, lo siguen en la actualidad leyendo. Sí. A partir de Brian Weiss es como que esta terapia empieza a ser mucho más conocida. Sí, y te comparto que de hecho mi papá me prestó un libro de Brian Weiss y nunca se lo devolví, que aquí se llama Lazos de Amor. Ah, sí, claro. Y que para mí fue un parteaguas. Sí. Fue un parteaguas en mi manera de considerarme y de colocarme en la realidad y de considerar las relaciones. Sí. Así es. Y en Sudamérica, también en el año 80, surge la doctora María Julia Prieto Pérez en Brasil, que fue maestra del doctor José Luis Cabuli, que es nuestro maestro, bueno, por lo menos el mío, ¿no? Bueno. Yo estudié con él, sí. Claro. Entonces, y él empieza a trabajar con la terapia de vidas pasadas en el año 1986 y lo sigue haciendo en la actualidad. Él no trabaja con hipnosis, nunca lo hizo, porque él fue también alumno de Morris Netherton. Y el descubrimiento que hizo Morris Netherton fue que
no era necesario utilizar la hipnosis, porque cuando la persona llega a la consulta ya está en estado expandido de conciencia. Y entonces no hace falta más nada, entra directamente por el síntoma. El síntoma que trae la persona en ese momento es el que va a trabajar para entrar a la experiencia que necesita sanar ese día. Y uno puede decir, ay, sí, vengo para trabajar, no sé, los nervios que me dan hablar en público, que fue mi primera regresión, ¿no? Ustedes son multitud, me quedo callada y no puedo decir más nada, porque solo sé que no sé nada, ¿no? Esa es la sensación, que la sigo manteniendo, pero por lo menos puedo, he hecho varias regresiones con respecto a ese tema, y sí, de a poquito la he ido superando. Aquí estamos. Claro. Es realmente un logro. Que falta camino, por supuesto que falta camino, pero yo me sentía muy frustrada. ¿Por qué? Porque yo quería de alguna manera transmitir conocimiento, hablar, compartir, y era cierto, 3 personas eran multitud. En este momento no están aquí adelante, están allí. Pero es más o menos lo mismo. Sí, es lo mismo. Más o menos lo mismo. Así que eso es más o menos cómo empezó. Es quizá corta la historia, pero se ha profundizado y ha crecido mucho en los últimos años. Entonces podríamos decir que la TBP es una aplicación terapéutica, y agrego algo, de los estados expandidos de conciencia. Esto me parece muy importante. Bueno, las dos cosas que mencionaste. La primera es que es una aplicación terapéutica, ¿no? Sí. Porque recuerdo en las primeras veces en el curso que nos decías, no es un paseo, ¿no? No vamos como turistas viajando por el tiempo, por curiosidad, no vamos a explorar como, no sé, arqueólogos, qué está pasando. No. Hace muchos años yo era chica y miraba un programa que se llamaba El Túnel del Tiempo. Y entonces eran 2 muchachos que entraban en una cosa circular, como un túnel, y caminaban, y en algún momento las máquinas que estaban atrás de ellos, manejándola técnicos, hacía los muchachos desaparecían, ¿no? Y caían en el medio de una batalla. Pues, no, esto no es eso. Esto es... son mitos, ¿no? Ya la gente tiene creencias equivocadas. Esto es terapéutico. Fíjense, el doctor Kabuli es médico cirujano. Él trabajaba en un hospital muy conocido, muy importante de la ciudad de Buenos Aires, y no estaba de acuerdo con la manera, con las prácticas que hacían con respecto a la medicina. Él hacía muchos años que venía trabajando con esto, de chico le gustaba. También de chico dijo que quería ser médico y lo fue, pero esto a la par, ¿no es cierto? Y a raíz de una discusión que tienen por puntos de vista en realizar el trabajo quirúrgico, se va de vacaciones. Y estaba tirado en la playa y mirando las estrellas, de repente sintió que una voz que le decía que tenía que seguir con esto. Y entonces él dijo, ok, cuelgo los botines de la cirugía quirúrgica para trabajar con la cirugía del alma. Y así lo llama él. Esta es una cirugía del alma. No siempre hay que entender una cosa, ¿no? Si vamos a un psicólogo es porque necesitamos ayuda. Si vamos a un terapeuta de vidas pasadas, también necesitamos ayuda. ¿Qué podemos trabajar con esta terapia? Cualquier tema que sea pasible para trabajar por un psicólogo. Simplemente entramos de diferente manera. Tenemos otra teoría. El doctor
Kabuli ha desarrollado desde el inicio, tenía un plan, pero obviamente todos evolucionamos y esta terapia también ha evolucionado, entonces se ha ido modificando un poco a lo largo de los años. Creo que a esta altura ya está cocinadita en cómo tiene que ser. Puede ser que surjan algunos puntos, pero así como está completita y perfecta. Sí. Sí, porque integra varias herramientas que tienen un efecto extraordinario. Sí. Porque te permiten, bueno, yo siempre digo en mi práctica terapéutica que hay que definir la estación de la cual vamos a partir, ¿no? Cuando, por ejemplo, definimos El objetivo. cuál es lo que se necesita sanar. Exacto. Pero desde allí, desde que definimos la estación de dónde partimos, luego el mando lo toma el alma. Sí. Ahí nosotros estamos de ayudantes. Exactamente. Nuestra tarea es acompañar. Tenemos una técnica muy bien aprendida, sabemos que hay que hacer esto, sabemos los pasos perfectamente, pero una vez que empezamos a trabajar, simplemente acompañamos a la persona, pero el trabajo siempre es de la persona, del alma, más que de la persona física, del alma. Sí. Porque entra en un estado expandido de conciencia, y ahí tomamos un poquito el tema. Sí. Ok. Esto es muy importante porque esta es una peculiaridad de la terapia de vidas pasadas, según la técnica que nos ha enseñado. Bueno, como escuché una conferencia de José Luis que decía, bueno, tú eres mi alumno, entonces eres mi discípulo. Sí. Es como si fueras mi hijo, ¿no? Sí, claro. Y dice, y ustedes son mis nietos, entonces yo soy su nieta. Sí, tal cual. Y ese mensaje nos lo dejó en el WhatsApp cuando terminamos, ¿te acuerdas? Sí. Así es. Tú eres su nieta. Estados expandidos de conciencia. En realidad, esto es a través del tiempo, la mayoría de las culturas coinciden en que los estados expandidos de conciencia forman parte de su vida, porque muchas veces podemos estar de manera cotidiana, de manera ordinaria y cotidiana, en un estado expandido de conciencia. Lo que pasa es que a veces son fugaces o muy sutiles o simplemente no nos damos cuenta. Pero a lo largo del tiempo, de la historia, las distintas culturas han buscado maneras técnicas de acceder a ellas. Entonces, hay quienes usan tambores, hay quienes danzan, hay quienes tienen cantos, o sea, todo esto se sabe, la Pachamama, cómo las convocamos, hacían llover, rituales que son antiguos, ancestrales y que sí funcionan. Otra manera de entrar en estado expandido de conciencia es con la ingestión de plantas psicotrópicas, como puede ser el peyote, como puede ser la ayahuasca, como puede ser los hongos. También ha surgido el sapito de Sonora, el bufo alvarius. Pero son todas herramientas que pueden servir para que entremos en estados expandidos de conciencia. La meditación, cuando meditamos, estamos en un estado expandido de conciencia. Y esto tiene que ver con las ondas, con la frecuencia de las ondas cerebrales, ¿no? Cuando están en reposo, cuando están nerviosas, cuando están más profundas. Todo esto está estudiado, existe, es real. Otra manera de entrar en un estado expandido de conciencia es a través de las experiencias cercanas a la muerte. Y acá me gustaría mencionar un libro que a mí me llegó al corazón también, que es el que escribió Anita Moorjani. Es una señora hindú que tenía cáncer. Estaba internada, entró en coma, y en ese entrar en coma tuvo una experiencia cercana a la muerte.
El libro que escribió se llama Morir para ser yo. Si quieres te lo presto. Sí, por favor. Sí, porque no lo conocía. Sí, no, es realmente hermoso para darte cuenta de cómo estas cosas sí suceden, sí funcionan. Claro, no tienen la difusión a lo mejor que tiene la terapia floral o las constelaciones familiares. Sin embargo, la profundidad que tiene es increíble. Sí. Es mucho más rápida, es mucho más profunda, no sé si mucho más profunda, pero sí mucho más rápida y es eficaz. Sí. Sigo con los estados expandidos de conciencia. Les decía que las experiencias cercanas a la muerte, por supuesto que la hipnosis, la respiración holotrópica son diferentes maneras de entrar en este estado expandido de conciencia. Lo que sí hay que decir para cuando entramos en estados expandidos de conciencia es que si uno quiere hacer la experiencia, todas las experiencias para mí son válidas. Y por algo se nos presentan. Lo que sí hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, tomamos este tipo de plantas holotrópicas, es con quién las hacemos. Claro. Porque, sí. ¿Qué sucede cuando estamos en un estado expandido de conciencia? Entramos en lo que se llama el nivel transpersonal, nos despersonalizamos. Porque todos tenemos un ego, un cuerpo físico, un nombre, y al ego le encanta hacerse carne, hacerse uno con las emociones que yo siento. Entonces yo me miro en el espejo, ay, qué bonita que soy, pero lo está diciendo mi ego, ¿no? Ay, este pelo blanco es mío, ¿eh? ¿Me queda lindo? Sí, me queda, estás preciosa. Todo es eso, ego, ego. Pero en realidad para ser uno con el universo, tenemos que, la palabra es difícil, si tenemos que desidentificarnos. Exacto. ¿Es esto? Eso. ¿Cómo es? Desidentificarnos. Exactamente. Y eso es lo que conseguimos llegando, pasando el umbral de lo transpersonal, haciéndonos uno con el universo. Y en ese universo están todas las memorias de todas las experiencias que venimos acumulando, que viene acumulando nuestra alma. Que algún día posiblemente deje de regresar, pero ¿para qué regresa? Para hacer experiencias, para sanar lo que todavía no ha podido sanar, para vivir todo lo que un ser humano en espíritu tendría que aprender para llegar a ser un ser iluminado. Esto no quiere decir que vamos a ser todos iluminados, ¿no? Porque Dios, Buda, bueno, fueron sabios muy iluminados, no todos vamos a llegar a eso, pero sí, seguramente, una vez que nuestra alma aprenda todas las lecciones que tiene que aprender, podamos no volver, no regresar, no a encarnar, porque, y acá meto la terapia floral, esta vida para el doctor Edward Bach es un día de colegio. Sí. Entonces, casualmente, mi primer amor fue la terapia floral, después conozco el libro La vida antes de nacer del doctor Kabuli, lo compro, lo leo, me lloro todo y digo, ay, quiero conocer a este hombre. Al poco tiempo nos venimos a vivir a México y tuvimos la oportunidad de convocar al doctor Kabuli y así me formé en el año 2003 con él en el primer diplomado que dio aquí en México. Luego dio 2 diplomados más y ya después por razones personales no pudo volver. Pero se mezclan, y el Ho'oponopono también para mí fue la cereza del pastel, ¿no? Todo está acá. Sí, y todo encaja perfectamente. Exactamente. Se integran completamente.
Absolutamente. Absolutamente se integra todo acá. En la conciencia o en el alma, porque en realidad yo creo que son sinónimos. El alma no tiene un lugar físico en donde está, ¿no? Claro. Pero creo que se le puede decir que es la conciencia de cada uno. Y entonces, abordando un poquito lo que es la técnica del doctor José Luis Cabuli, cuando trabajamos con TBP no necesitamos creer o no creer, ir a una vida anterior, si existe o no existe la reencarnación, a mí no me cabe duda. Tampoco a mí. Porque con las experiencias que he tenido de trabajo terapéutico, sé que he sido hombre en otras vidas, sé que me han quemado por bruja. Y te cuento algo personal. En el año 2000 tuve la oportunidad de conocer Roma. Fui 4 días. Mi esposo estaba en Barcelona dando clases y me dijo, no, andate a Roma, que no conoces. Y fui. Y me sentía una reina caminando en las ruinas. Fui al Coliseo y se me caían las lágrimas. Y yo dije, yo estoy loca. ¿Qué me pasa? Ahí quedó una experiencia maravillosa. 4 días en Roma. Cuando entré y vi la Piedad, también me cayeron las lágrimas. O sea, yo conocía ese lugar, pero era la primera vez que Lili iba a Roma. En el 2003 hago mi primera regresión con José Luis y estoy en el Coliseo. Y ahí en el Coliseo me quemó por bruja porque ya me dedicaba a las hierbas. O sea que es algo que yo vengo trayendo de otras vidas. Y bueno, quizá en otra vida me especializaba en hierbas. En esta vida me especializo más en terapia de vidas pasadas. Sí. Y lo que me compartes me conecta con lo que yo viví al llegar a México. ¿Ah, sí? Ya no me cabe de duda. Sí, no me cabe de duda. Fue algo extraordinario. Sí. Fue una experiencia impactante. Claro. Porque a los 2 días de estar aquí, la gente, y había estudiado solo 6 meses de español en un club de viejitos. Entonces, bueno. Pero pues llegué, la gente me preguntaba, ¿desde hace cuántos años vives aquí? Y yo tenía 2 meses. ¿Y andabas por Catemaco? Sí, bueno, la primera vez que vine a México, no, todavía no fui hasta Catemaco. La segunda vez. Y también allí fue una experiencia increíble, porque yo llegué sin conocer a nadie y fui completamente recibida por los especialistas rituales de la región, que son famosos por no compartir sus saberes. Claro, son muy celosos. Absolutamente. Y desde el primer llegó una italianita. Sí, pues hace ratito te contaba que el primer día que llegué, en la noche me permitieron participar a una curación de susto. Y yo observé todo lo que estaba haciendo el especialista ritual y se lo dije. Y me dijo, ¿cómo lo sabes? Es que, pues, observé paso por paso todo lo que había hecho, ¿no? Cómo estaba rescatando los distintos pedacitos de alma del paciente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y de ahí fue sentir que yo tenía que estar aquí. Claro. Entonces, y aquí estás. Sí. Y aquí estás. Claro, sí, tu alma te trajo aquí. Sí. No queda otra. Yo nací en Buenos Aires, se nota, ¿no? Bueno, que soy argentina. Y sin embargo, en el año 2001 llegamos a México y feliz, agradecidísima con este país. Ya soy mexicana también. Pero bueno, el alma te lleva. Sí. Más allá que uno puede decir, no, vine acompañando a mi esposo por trabajo. Pues sí, bueno, pero no es casualidad. No, absolutamente. No es casualidad. Absolutamente. Y entonces nos compartías que la peculiaridad, una de las peculiaridades, ¿no? Porque son varias, de la técnica de José Luis es justamente este estado expandido de conciencia, que me encanta mucho como él lo explica en su primer libro. Ajá, aquí está. Sí. Terapia de vidas pasadas, técnica y práctica. Un libro que fue escrito hace ya 30 y pico de años.
Ujú, ujú. Sí, ha cambiado. Sin embargo, sigue vigente. Ha modificado, como te decía, un poco la técnica, pero él explica todo con desgrabaciones de Sí, experiencias de sí, pacientes. sí, Entonces, vos decís, ay, ¿cómo puede ser que esto pase, no? Y sí. sí, sí. Y me encanta como él explica que, bueno, yo leyéndolo lo interpreté como el hecho, como si fuéramos una radio, ¿no? Y pudiéramos sintonizar distintas frecuencias. Entonces, hay zonas donde estamos y, por ejemplo, en la sierra donde yo iba, donde no había señal de nada cuando yo llegué. Entonces, podías tener una radio y pues no sintonizabas nada, ¿no? Pero luego te mueves a un estado más propicio y empiezas a sintonizar otro tipo de frecuencias Claro. que van más allá de tu cuerpo físico Sí, y de claro. tu conciencia individualizada, ¿no? Exacto. De tu ego. Exacto, exacto. Entonces, con, eh, con esta terapia nos abrimos a percibir estos espacios de conciencia que están en nosotros, Ajá. estas memorias que están en nosotras, Sí, en ¿y por qué nosotros. salen? Porque fueron situaciones traumáticas. Ujú, Ese es el tema. ujú, Nosotros podemos, supongamos, un ejemplo que suelo dar. En otra vida yo era hombre y trabajaba en una mina. ujú, La mina se derrumba y yo quedo atrapado solo ahí dentro de la mina. Al caer una piedra me lastimó la pierna, esta herida, supongo que me la rompió, me duele, pero lo que va pasando es que yo sé que con el correr de las horas, si no me sacan, se va a terminar el oxígeno. ujú, Entonces mi cabecita empieza a pensar, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo va a ser mi señora para mantenerlos a los 3 chicos que son chiquitos? Este, y no le dije tal cosa y no hice tal otra y yo que quería y aquí me voy a morir y yo no me quiero morir y entonces entra la desesperación y llega un momento en que me muero con pensamientos, ujú, con sensaciones, con emociones y todo eso ujú, queda encapsulado adentro ujú, mío. ujú, Y del cuerpo físico se sale el alma, se va, se tiene que ir a la luz y aparece la luz ujú, en el momento de la muerte, se va a lo que se llama el espacio entre vidas hasta que llega el momento de volver a nacer. En esta vida soy Lili ujú. y tengo que hacer un trámite administrativo y resulta que tengo que ir al piso 45 del World Trade Center. No sé si tiene piso 45, no me acuerdo, pero tengo que ir a un edificio alto, a un piso alto. Entonces se cierra el ascensor, yo estoy adentro y cuando empieza a subir el ascensor, a mí me Ujú, empieza a faltar el aire. ¿Pero qué ujú, me está pasando si yo ujú, estoy sana, no tengo nada? Pero a mí me empieza a faltar el aire. ujú, Y entonces cuando se abre la puerta en el piso 45, literal, me tiro ujú, para salir de esa caja. ujú, Y entonces voy a un médico y me hago estudios y no tengo nada y está todo bien y el corazón está perfecto y los pulmones están bien. Y no tengo nada, pero voy a una segunda vez porque el trámite continúa y me vuelve a pasar lo ujú, mismo. ujú, Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si conozco a un terapeuta de vidas pasadas, llevo este síntoma, esto que estoy contando, este relato, lo llevo a mi terapeuta y mi terapeuta, que es lo que descubrió Netherton en el año 78, cuando el paciente llega a terapia ya está en estado expandido de conciencia y entonces entra por el síntoma. ¿Y cuál es el síntoma? Este ahogamiento. sí, Y entonces hay distintos protocolos que aplicamos en la terapia, a veces avanzamos, a veces retrocedemos, pero todo ¿para qué? Para que la persona pueda volver a vivir la experiencia. En este caso, lo que yo hago es, en este estado expandido de conciencia, es ir a la mina donde hubo ujú, el derrumbe ujú, y permitir que mi cuerpo haga todo lo que tiene que hacer para terminar con esas
emociones, reacciones, pensamientos, porque inclusive hasta un pensamiento, el último pensamiento que tengas en tu vida te puede afectar en una vida futura. Sí, esto es impactante. Es impactante. El hecho de que podamos tomar decisiones, definir la situación e interpretarla de una cierta manera, y lo que leemos se queda como un mandato inconsciente que está definiendo nuestras elecciones, está definiendo pautas de comportamiento, está definiendo lo que hago o no hago, cómo me siento, cómo interpreto la realidad. Exacto. Uno se puede... Bueno, te digo mi experiencia personal. Al morir, cuando me están quemando por bruja, lo último que digo es, no hay que hablar, es peligroso, te pueden matar. Y entonces mi alma se va de esa vida con ese cartelito puesto, no hay que hablar, porque es peligroso. Y entonces yo veo 3 personas adelante de mí y ya son multitud. Porque mi alma cree, piensa, y me pasaba, literal me pasaba, que yo estaba delante de 4 o 5 personas queriendo explicar o explicar algo, compartir un conocimiento, y me transpiraban las manos, pero era... Y toda transpiraba y me ponía colorada, y a mí me estaban pasando cosas en el cuerpo que yo no entendía. Claro, cuando hago esta experiencia, entiendo, y ahí dije, sí, de acá soy. Sí. Y no sé si recuerdes, yo pues comparto la misma experiencia y contigo viví la experiencia de regresión en la cual me quemaron. Y exactamente, es una experiencia tan fuerte el hecho de ser juzgados por algo que compartes, por compartir un conocimiento Sí, por querer hacer el bien. Ajá. Sí, todos sabemos que en la historia hubo cacería de brujas. Y bueno, muchos los que nos dedicamos a este tipo de terapias complementarias, pues hemos pasado por eso. Sí. Estamos ya acercándonos al tiempo, se está cortando mucho nuestro tiempo, ya está casi terminando. Se nos fue como agua, volando. ¿No? Volando. Es que es un tema extraordinario y con toda tu experiencia. Pero antes de que cerremos este programa, quisiera preguntarte, ¿por qué una persona debería acudir a una terapia de vidas pasadas? ¿Qué beneficio, o por qué, cuando está viviendo qué situación? Toda persona que necesite una ayuda terapéutica puede recurrir a un terapeuta de vidas pasadas, porque inclusive los dolores físicos tienen un origen. Entonces, si yo en esa mina, en una vida pasada, una piedra me lastimó la pierna, me la quebró, y hoy en esta vida continuamente me duele, yo voy a empezar a trabajar por ese dolor en la pierna, y voy a llegar a experiencias donde mi pierna fue afectada y las voy a sanar, aplicando la técnica, aplicando distintos protocolos, ¿no? Sí. Y el dolor desaparece. Sí, tal cual. En esta circunstancia de la regresión en que fui quemada aquí en México, cuando yo nunca había padecido de alergias respiratorias, al llegar a México se me desató una alergia terrible, y resultó que era consecuencia del humo inhalado durante la quema. Claro. Y con todo el tratamiento, con toda la terapia, pues me sané de la alergia. Claro. Sí, se da. Yo muchos años atrás vivía siempre con un dolor en la espalda, y yo decía, ay, es un dolor, es como, me preguntaban, ¿pero cómo es? Es como si me hubiesen clavado un cuchillo. ¿No? Ahí estoy en estado expandido de conciencia. Mi cuerpo sabe. Recuerda. Sí. Y bueno, me ha tocado hacer experiencias, varias fueron, porque esa es otra cosa, no es que te quemaron una vez y ya está, a lo mejor te quemaron varias veces. Sí, es así. La verdad es esa. Bueno, pero te quitan el puñal,
hacen lo que tienen que hacer y el dolor desaparece. Sí, sí, muy bien. Creo que, pues si para ti ¿Está está bien? bien, Sí. serás muy bienvenida porque aquí tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Muchas gracias, claro que Y sí. pues antes de que nos despidamos, me gustaría mucho que nos compartieras las fechas de tu próximo curso. Ok, bueno. Lo primero que este año va a ser el primer curso por Zoom, online. Y primero va a haber un propedéutico, esto es, 2 clases, el sábado 1 de julio y el sábado 8 de julio. 2 clases donde la gente es, pueden venir todos, no solamente los que quieran ser terapeutas, abierto a todo público, porque para que sepan de qué se trata y para que me vean trabajar, porque yo en esos 2 sábados voy a hacer entre los que quieran sorteo y haré 4 regresiones para que vean cómo es la técnica. Y ahí los que quieran seguir con la formación empezará creo que en octubre. Muy bien, entonces, bueno, ya tienen las fechas y ¿cómo te contactamos? Pues les dejo mi celular o el email. También tengo, pero no, con el celular. Sí, ¿nos puedes compartir tu celular? Claro, 55 28 55 7047. ¿Lo puedes repetir? 55 28 55 7047. Muchas gracias. Allí te pueden mandar un WhatsApp Sí, y también me encuentran en Facebook, en Instagram, no me han acuerdo. pasado en la cintilla, han pasado todos tus datos. Entonces, si quieren, pueden allí Sacar anotarlos. Sí, una foto. pueden allí anotarlo. Y pues muy bien. A ti, muchas gracias. Yo te agradezco infinitamente. Y pues gracias a todas, a todos por su escucha. Gracias por tejer juntos estas tramas de luz. Y los invito a acompañarme. La próxima semana tendremos nuevamente al maestro Raúl Pérez. Muy bien, con Ho'oponopono. Nos va a hablar del perdón. Ok. Vamos a ¿Qué hablar? tiene que ver con el Ho'oponopono? Absolutamente, Claro. absolutamente. Sí. Entonces, él es mi maestro de Ho'oponopono. Sí. Entonces, están todas y todos invitados para el próximo martes a la misma hora. Un abrazo y gracias. 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 Te esperamos la siguiente semana en GCI Radio, vibrando con tus sentidos.